Nunca imaginé que una prueba de embarazo pudiera cambiar mi mundo en cuestión de segundos. Mis manos temblaban mientras sostenía aquel pequeño dispositivo blanco con 2 líneas rosas bien marcadas. Positivo. Sentí un nudo en la garganta y mi respiración se volvió pesada. ¿Cómo podía estar embarazada? Solo tenía 19 años, estaba en la universidad, con sueños que aún no había cumplido. La primera reacción fue negarlo. Tal vez la prueba estaba equivocada. Tal vez solo era una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero los síntomas no mentían. Las náuseas en la mañana, el cansancio constante, los mareos repentinos. Todo tenía sentido ahora. Me senté en la cama, con la mente hecha un caos. ¿Qué haría? ¿Cómo se lo diría a mis padres? Mi novio, Daniel, aún no sabía nada. Nuestra relación era estable, pero ambos éramos jóvenes y sin estabilidad económica. Mi mayor miedo no era su reacción, sino la de mis padres. Ellos siempre habían tenido expectativas altas sobre mí. Querían que terminara la universidad, que tuviera una carrera exitosa antes de siquiera pensar en formar una familia. Pasé horas en mi habitación, sin saber cómo reunir el valor para enfrentar la realidad. Busqué en internet historias de chicas en mi situación, tratando de encontrar consuelo en alguien que hubiera pasado por lo mismo. Algunas fueron rechazadas por sus familias, otras encontraron apoyo inesperado. ¿Cuál sería mi destino? Después de varios días, decidí que era momento de decirles la verdad. No podía seguir ocultándolo. Una noche, durante la cena, respiré hondo y solté las palabras que tanto miedo me daba pronunciar. Mamá, papá, estoy embarazada. El silencio que siguió fue aterrador. Mi madre dejó caer la cuchara en el plato, mientras mi padre fruncía el ceño con incredulidad. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. ¿Qué dijiste? Preguntó mi madre, su voz apenas un susurro. Estoy embarazada, repetí, sintiendo que el aire en la habitación se volvía más denso. Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo que los platos vibraran. No puede ser. Nos has fallado. Gritó. Las lágrimas nublaron mi vista. Sabía que no sería fácil, pero nunca imaginé que su reacción sería tan dura. Tienes que abortar, sentenció mi madre, con un tono frío. Mi pecho se oprimió. Esperaba enojo, decepción, pero jamás esas palabras. No, no puedo hacer eso, susurré, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Mi padre se levantó de la mesa con furia. Si no lo haces, entonces lárgate de esta casa. No queremos una hija que nos avergüence. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. No había opción. O renunciaba a mi bebé, o renunciaba a mi hogar. Y en ese momento, entendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. El frío de la noche me envolvía mientras me quedaba en el sillón de la sala, aún en shock por lo que acababa de pasar. Mis propios padres me habían dado la espalda. Esperaba enojo, gritos, incluso lágrimas, pero no aquella sentencia tan cruel. O abortas, o te vas. No podía creer que aquellas palabras hubieran salido de la boca de las personas que me dieron la vida. Mi madre ni siquiera intentó consolarme. Solo me miró con decepción y se marchó a su habitación, dejando la conversación inconclusa. Mi padre, en cambio, dejó en claro su postura: tienes 2 días para tomar una decisión. 2 días. Como si se tratara de algo tan sencillo como elegir un vestido o decidir qué estudiar en la universidad. Aquella noche no dormí. Me quedé abrazando mis rodillas, con el corazón hecho pedazos. ¿Cómo podía elegir entre mi hijo y mi familia? ¿De verdad era tan fácil para ellos desecharme solo porque había cometido un error? A la mañana siguiente, intenté hablar con mi madre mientras preparaba café en la cocina. Mamá, por favor, escúchame, susurré con voz temblorosa. Ella no me miró. Revolvió su taza lentamente, como si mis palabras no existieran. Esto no debería estar pasando, dijo al fin, su tono apagado. Pero está pasando, mamá. Estoy embarazada y no puedo hacer lo que me piden. Entonces vete, me interrumpió, mirándome por primera vez con una expresión helada. Su frialdad me dolió más que cualquier grito. Mi propia madre no quería luchar por mí. Las lágrimas se acumularon en mis ojos,
pero no dejé que cayeran. Me giré y subí a mi habitación. Tenía que pensar en mi próximo paso. Llamé a Daniel, mi novio. Su voz sonó nerviosa cuando le dije que necesitábamos hablar. Nos encontramos en un parque cerca de casa, y apenas me vio, supo que algo iba mal. Mis padres quieren que aborte, o que me vaya de casa, le solté sin rodeos. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa. ¿Qué? No, no pueden hacer eso. Ya lo hicieron, Daniel. No tengo mucho tiempo. Vi cómo pasaba la mano por su cabello, claramente alterado. Yo quería que dijera algo reconfortante, algo que me hiciera sentir menos sola. Tal vez lo mejor sería que lo hicieras, susurró finalmente. Mi estómago se encogió. ¿De qué hablas? Susurré, sintiendo que mi mundo se rompía aún más. No estamos listos para esto, amor. No tenemos dinero, no tenemos nada. Esperaba apoyo, pero lo único que encontré fue más rechazo. Me levanté bruscamente, sintiendo la rabia y la tristeza revolverse dentro de mí. No puedo creer que tú también pienses así. Él intentó detenerme, pero yo ya estaba caminando lejos de él, con la decisión cada vez más clara en mi corazón. No iba a renunciar a mi hijo. Si nadie más quería apoyarme, entonces lo haría sola. Salí del parque con el corazón destrozado. Primero fueron mis padres. Ahora, Daniel. Me quedé sola. Completamente sola. Mientras caminaba por las calles sin rumbo, mi mente daba vueltas sin cesar. ¿A dónde iría? ¿Cómo iba a sobrevivir? No tenía dinero, ni trabajo, ni un lugar donde quedarme. Pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. Mi única opción era ir con Sofía, mi mejor amiga. Tal vez ella podría ayudarme, aunque fuera por unos días. Llegué a su casa con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando abrió la puerta y me vio en ese estado, su rostro se llenó de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó, sin siquiera darme tiempo de hablar. Intenté responder, pero las lágrimas volvieron a salir. Todo el dolor, la desesperación y el miedo me ahogaban. Sofía me abrazó fuerte, sin decir nada, y eso fue todo lo que necesitaba en ese momento. Me llevó a su habitación y esperó pacientemente a que me calmara. Cuando por fin pude hablar, le conté todo, el embarazo, la reacción de mis padres, la traición de Daniel, y cómo ahora no tenía a dónde ir. No puedo creerlo, murmuró, con los ojos llenos de rabia. No te preocupes, puedes quedarte aquí. No te dejaré sola. Sentí un alivio inmenso. Por primera vez en días, alguien estaba de mi lado. Los siguientes días fueron difíciles. Sofía me dejó quedarme en su casa, pero yo sabía que no podía depender de ella para siempre. Necesitaba encontrar trabajo y empezar a valerme por mí misma. Salí a buscar empleo en cada tienda, restaurante y cafetería de la zona. Pero ninguna quería contratar a una chica embarazada. Es un riesgo, decían. El dinero que tenía era mínimo, suficiente apenas para comer. Las noches eran largas y llenas de miedo. Pero cada vez que sentía el latido de mi bebé dentro de mí, me recordaba que no estaba sola. Estábamos juntos en esto. Una tarde, mientras caminaba sin esperanza, vi un anuncio en una pequeña panadería: se necesita ayudante. Entré de inmediato. La dueña, una mujer mayor llamada doña Elena, me miró de arriba abajo. ¿Tienes experiencia?, preguntó con voz firme. Negué con la cabeza. Pero aprendo rápido. ¿De verdad necesito el trabajo?, le rogué. Ella suspiró y miró mi vientre. Sabía lo que estaba pensando. Después de un largo silencio, asintió. Te daré una oportunidad. Pero si veo que no puedes con el trabajo, lo siento, niña. Sentí una oleada de gratitud. Por fin, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Desde ese día, trabajé duro en la panadería. No era fácil, pero cada centavo que ganaba era un paso más hacia la independencia. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en semanas, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Yo y mi bebé íbamos a salir adelante, sin importar lo que pasara. El tiempo comenzó a darme la oportunidad de sanar.
Cada día en la panadería era un nuevo desafío, pero también una nueva victoria. El cansancio físico no me dejaba mucho espacio para pensar en mis problemas, pero al mismo tiempo, el trabajo me mantenía ocupada y me daba un propósito. Doña Elena, aunque estricta, se convirtió en una especie de mentora. Ella me enseñaba todo lo que sabía sobre la panadería, desde hacer pan hasta atender a los clientes. No tenía mucho tiempo para descansar, pero al menos no me sentía tan sola. Mi vientre seguía creciendo, y a veces las miradas curiosas de los clientes me hacían sentir incómoda, pero doña Elena siempre estaba ahí para defenderme. Me decía que si alguien se atrevía a hacer comentarios, los callara con una sonrisa y un buen pan. Era su manera de protegerme. Aunque la situación seguía siendo complicada, empecé a sentir que no todo estaba perdido. El bebé que llevaba en mi vientre me daba fuerzas para seguir, aunque el futuro seguía siendo incierto. No sabía cómo iba a enfrentar la maternidad sola, sin el apoyo de mi familia ni de Daniel, pero algo dentro de mí me decía que podía hacerlo. Una tarde, mientras limpiaba la vitrina de los panes, me encontré con un mensaje de texto de mi madre. Lo había visto llegar varias veces, pero no me atrevía a abrirlo. Pensaba que tal vez ya estaba demasiado tarde para cualquier reconciliación. Aún no estaba lista para escuchar lo que ella tenía que decirme. Pero algo me hizo mirar la pantalla. El mensaje decía: Te hemos estado esperando en casa. Tu padre y yo nos sentimos mal por lo que pasó, pero queremos hablar contigo. Sabemos que no tomaste la decisión más fácil, pero es tu vida, y queremos apoyarte. Mis manos temblaron al leer esas palabras. ¿Debería volver a casa? ¿Podía perdonarlos por todo lo que me hicieron sentir? Habían sido crueles, pero ¿realmente quería seguir alejándome de ellos para siempre? Ese mismo día, Sofía me notó pensativa. ¿Qué pasa?, me preguntó, sentándose a mi lado mientras descansábamos un rato. Recibí un mensaje de mis papás, respondí, mi voz quebrándose. ¿Y qué te dicen? Sofía me miraba atentamente. Quieren que regrese, que hablemos. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó, con la sabiduría que solo una amiga de toda la vida puede tener. Respiré profundamente. No sabía si estaba lista para perdonar, pero tampoco quería vivir con resentimiento. Voy a ir. No sé si sea lo mejor, pero necesito saber si aún hay algo de la familia que conocí ahí. Sonreí débilmente. No quiero que mi hijo crezca sin saber lo que es tener una familia. Sofía me dio un abrazo fuerte. Te apoyes en lo que decidas, pero recuerda que aquí también tienes una familia. No estás sola. Esa noche, me preparé para regresar a casa. No sabía qué esperar de mi familia, pero tenía la esperanza de que tal vez, solo tal vez, las heridas empezarían a sanar. El día que decidí regresar a casa, mi corazón estaba lleno de incertidumbre. ¿Cómo se sentirían mis padres al verme después de todo lo que había sucedido? ¿Sería capaz de perdonarles? ¿Y ellos a mí? Cuando llegué a la puerta de mi casa, la sentí como un espacio extraño, como si hubiera cambiado, aunque en realidad, quienes cambiamos fuimos nosotros. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera golpear, y al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Mi madre nunca fue buena para pedir perdón, pero esa tarde algo en su mirada me dijo que todo lo que habíamos vivido la había tocado. Mi padre, que había estado en el fondo, observó todo en silencio, y aunque su postura era firme, pude ver que su rostro también estaba marcado por el arrepentimiento. ¿Cómo estás, hija?, preguntó mi mamá, tratando de controlar sus emociones, pero su voz temblaba. Bien, mamá. Estoy bien. Respondí, más tranquila de lo que esperaba. La conversación comenzó lentamente, con un aire tenso entre nosotros. Pero poco a poco, las palabras fueron fluyendo. Me contaron lo difícil que había sido para ellos aceptar la noticia, cómo sus propios miedos y prejuicios les habían cegado, y cómo, al final, no sabían cómo enfrentar lo que había pasado. Yo también tenía mis propias culpas. Me había alejado de ellos, dejándolos con un dolor que no les permitía comprender mi decisión. El embarazo, aunque había sido un desafío, también era una oportunidad para crecer y aprender. Y parte de ese aprendizaje, era entender que mis padres, a su manera, también estaban luchando. Después de un rato de hablar, el silencio cayó entre nosotros,
pero no fue un silencio incómodo, sino más bien, uno que me dio espacio para respirar. La tensión que llevaba dentro desde el momento en que me fui, comenzó a disolverse. Poco a poco, entendí que perdonar no significaba olvidar, sino aceptar que todos cometemos errores. Mi madre me miró con una suavidad que no había visto en años. Te hemos fallado, hija. Pero te prometo que estaremos a tu lado en lo que necesites. Dijo, tomando mis manos entre las suyas. Ese gesto, esa promesa, fue lo que más necesité. Por fin, sentí que podía abrir mi corazón de nuevo. Mi padre, que hasta ese momento había permanecido callado, se levantó del sillón y se acercó. Sé que no soy el mejor para expresar mis sentimientos, pero quiero que sepas que estaré aquí para ti. Dijo, con voz grave pero sincera. En ese momento, una calma invadió mi ser. Las heridas no sanaban de inmediato, pero al menos había una oportunidad para reconstruir lo que había quedado roto. Y lo más importante, era que mi hijo sería el puente que uniría todo. Esa noche, cuando me acosté en mi vieja cama, sentí una paz que hacía tiempo no conocía. Ya no estaba sola, y aunque el camino aún sería largo y lleno de desafíos, por fin tenía el apoyo que necesitaba. Mi familia, aunque imperfecta, estaba lista para caminar a mi lado en esta nueva etapa de mi vida. Mañana sería un nuevo día. Y con él, una nueva oportunidad para ser la madre que siempre quise ser. Y mi hijo, mi pequeño, sería el faro que me guiaría, el que me daría fuerzas para seguir adelante, sin importar lo que viniera.